El libro de la nada de Oso. Saludos, alma luminosa. Bienvenidos a Gaia Natura Bienestar Holístico, un espacio para el despertar espiritual donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan para recordarte tu verdadera esencia, una chispa divina, eterna y consciente. Hoy te invito a un viaje diferente, un viaje hacia algo que la mente teme, pero el corazón reconoce, la nada. No hablamos de un vacío oscuro y frío, sino de una nada viva, radiante y creativa, donde todas las tensiones desaparecen, donde el ruido se apaga y solo queda la verdad desnuda. Oso, el místico contemporáneo que desafió religiones, tradiciones y estructuras mentales, nos guía en este libro a sumergirnos en ese silencio donde todo se resuelve y se revela. En una sociedad que te enseña a acumular títulos, objetos, relaciones, ideas. Oso te propone lo contrario, soltarlo todo. Porque la libertad no se alcanza sumando, sino restando. Cuando no eres nadie, eres el todo. Oso. Este libro no está diseñado para llenarte de información, sino para vaciártela. No busca convencerte, sino invitarte a experimentar un estado que no puede describirse con palabras. ¿Quién es Oso y el origen de este libro? Oso, Bhagwan Sri Rajneesh, fue un maestro espiritual indio que fusionó la sabiduría milenaria de Oriente con la mirada analítica de Occidente. Su estilo era directo, provocador y profundamente liberador. El libro de la nada es su interpretación de los sutras del maestro Zen Sozan, el tercer patriarca del Zen en China, autor del Sinjin Meyo poema de la fe en la mente. Este texto milenario no es un tratado filosófico, sino un mapa para disolver la mente dual y entrar en un estado de paz absoluta. Sozan decía: la gran vía no es difícil para aquellos que no tienen preferencias. Oso toma estas palabras y las convierte en una serie de enseñanzas prácticas que nos llevan a vivir sin lucha, sin división, sin miedo. La esencia de la nada. Cuando Oso habla de nada, no se refiere a inexistencia, sino a la no-mente, un estado donde los pensamientos dejan de gobernarte y donde ya no hay un yo separado de la vida. Es un estado de unidad pura, donde no hay bien ni mal, éxito ni fracaso, donde simplemente eres. En el silencio de la nada, la vida se convierte en un espejo perfecto. Oso. Esta idea de nada resuena en todas las tradiciones. En el cristianismo, Jesús lo llamó el reino de Dios dentro de ti. En el budismo, Buda lo describió como nirvana. En el taoísmo, Lao se habló del Tao que no puede nombrarse. ¿Por qué este libro importa hoy? Vivimos en la era de la hiperestimulación, pantallas, redes, noticias constantes. Nuestra mente está sobrecargada y ansiosa. La propuesta de Oso es un acto de sanación radical. No necesitas más información, necesitas menos ruido. Este libro no es teoría, es medicina para el alma. El silencio es la única revolución verdadera. Oso. Ejercicio inicial, el respiro en la nada. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos. Inhala profundamente y, al exhalar, imagina que sueltas un pensamiento, una preocupación o una etiqueta sobre ti mismo. Repite durante 5 minutos, vaciando capa por capa. No busques lograr algo, solo sé testigo de lo que queda. Este ejercicio es un primer paso para entrar en el espíritu del libro, dejar de hacer y simplemente ser. Lo que aprenderás en este viaje. En los capítulos que vienen, exploraremos cómo soltar la lucha interna y abrazar la aceptación total. Cómo ir más allá del bien y del mal para unificar tu mente. Cómo entrar en el silencio y dejar que sea tu maestro. Cómo vivir sin aferrarte a nada y ser verdaderamente libre. Cómo descubrir que la eternidad está en el aquí y ahora. Cada capítulo incluirá frases clave de Oso y otros grandes maestros, reflexiones profundas y ejercicios prácticos para que no solo entiendas, sino que vivas la experiencia de la nada. No puedes buscar la nada. Solo puedes detener todo lo que no es ella,
y dejar que aparezca. Oso. Alma luminosa, este es un viaje para valientes, para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo que el mundo les ha dicho que son. Y tú, si estás aquí, es porque ya has escuchado el llamado. Prepárate para soltar, para vaciarte y para descubrir que, en la nada, eres el todo. Capítulo 1. El fin de la lucha interna y la aceptación total. Introducción al capítulo. Desde que tenemos uso de razón, nos han enseñado a luchar para sobrevivir, para tener éxito, para ser alguien. Pero lo que pocos nos dicen es que esta lucha constante no es contra el mundo, sino contra nosotros mismos. Oso comienza este capítulo con una verdad desconcertante. No es la vida la que te lastima, es tu resistencia a ella. El maestro Zen-Sozan lo resume con más sutileza. Deja de amar y odiar, y todo estará claro. La lucha interna es la tensión que sentimos entre lo que es y lo que creemos que debería ser. Y mientras estemos atrapados en ese conflicto, la paz será imposible. Comprender la resistencia. Resistir es decirle no a la realidad. Lo hacemos todo el tiempo. No quiero que esto me pase. Quiero que aquello sea diferente. Esto no debería estar ocurriendo. Cada uno de estos pensamientos crea fricción. Esa fricción se transforma en tensión emocional y, con el tiempo, en enfermedad física. Oso insiste, la aceptación no es resignación. No es rendirse pasivamente, sino fluir con lo que es para, desde ahí, actuar con claridad. Cuando aceptas, te vuelves como el agua, nada puede romperte, todo te atraviesa. Oso. La paradoja del control. La mente humana quiere controlar todo, personas, situaciones, resultados. Pero cuanto más intentamos controlar, más sufrimos. La vida es como un río, no puedes forzar su dirección sin romper su cauce. La verdadera libertad surge cuando aprendes a nadar con la corriente en lugar de contra ella. Jesús también dejó un eco de esta enseñanza. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. ¿Cómo dejar de luchar? Observar sin juzgar, cuando notes resistencia, mírala como un fenómeno natural, sin condenarte por sentirla. Aceptar el presente tal como es, incluso si no es lo que quieres, reconócelo como parte de tu camino. Soltar el pasado y el futuro, la lucha siempre está anclada en lo que ya fue o en lo que podría ser. Fluir como el agua, ajustarte a las circunstancias sin perder tu esencia. Cuando dejas de luchar con la vida empieza a bailar contigo. Oso. Ejercicio práctico, la respiración de la aceptación. Objetivo, entrenar la mente para soltar resistencia y relajarse en el presente. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y relaja los hombros. Inhala profundamente mientras dices mentalmente, sí. Exhala lentamente mientras dices mentalmente, acepto. Hazlo con cualquier situación que hoy te incomode o preocupe. Practica entre 5 y 10 minutos al día. Con el tiempo, la mente aprende que no todo debe cambiar para que haya paz. La fuerza de la aceptación activa. Aceptar no significa no actuar. Significa que actúas desde la serenidad, no desde el miedo. La lucha ciega, la aceptación ilumina. Desde este estado, las decisiones son más claras y las acciones más efectivas. Oso lo expresa así. En la aceptación, la energía que gastabas en resistir se convierte en creatividad. Reflexión espiritual. Imagina que estás en medio del océano y una ola enorme se acerca. Si intentas pelear contra ella, te agotará y quizá te hunda. Pero si fluyes con su movimiento, te llevará de forma natural hasta un lugar seguro. La vida funciona igual, cuanto más luchas, más te desgasta, cuanto más fluyes, más te sostiene. La aceptación total no es un acto pasivo,
es el arte supremo de alinearte con la inteligencia de la vida. Y este es el primer paso para entrar en la nada, dejar de luchar contra lo que es. Cuando no hay lucha interna, la mente se vuelve clara y el corazón se abre. Oso. Alma luminosa, este primer paso es fundamental. Sin él, no hay puerta a la nada. Con él, descubres que la nada no es ausencia, sino plenitud. Capítulo 2. Más allá del bien y del mal, la mente unificada. Introducción al capítulo. Uno de los mensajes más revolucionarios que Sosan y Oso nos transmiten es que la verdadera paz solo llega cuando soltamos la necesidad de clasificar todo como bueno o malo. Desde niños, nos entrenan para vivir en la dualidad, lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo indeseable, lo que debemos buscar y lo que debemos evitar. Pero esa división constante nos arranca del presente y nos condena a un péndulo emocional sin descanso. Sosan lo dice con precisión quirúrgica. La gran vía no es difícil para aquellos que no tienen preferencias. Esto no significa no tener valores, sino trascender el hábito de medir la vida con la regla del juicio constante. La trampa de la dualidad. Oso explica que la mente funciona como un péndulo. Si persigues la felicidad, inevitablemente conocerás la tristeza. Si buscas el éxito, temerás el fracaso. La vida en dualidad crea tensión, porque siempre existe el riesgo de pasar de un extremo al otro. El día y la noche no son enemigos, son dos caras de la misma existencia. Oso. El bien y el mal son percepciones humanas, la existencia, en sí misma, no los reconoce. El árbol no se pregunta si es bueno dar sombra, ni la tormenta si es malo llover. Simplemente son. La mente unificada. La mente unificada es aquella que observa sin fragmentar, que no divide el mundo en opuestos irreconciliables. Es la mente que se mantiene en el centro, en equilibrio, sin inclinarse a ningún extremo. Jesús dejó una enseñanza similar. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Cuando dejamos de etiquetar, comenzamos a ver la vida tal como es. Y en esa visión pura, sin filtros, la mente se calma y el corazón se abre. ¿Cómo trascender el bien y el mal? Observar los juicios. Cada vez que catalogues algo como bueno o malo, detente y reconoce que es solo una interpretación. Buscar el centro, en vez de identificarte con un extremo, explora la neutralidad. Aceptar la totalidad, reconoce que luz y sombra forman parte de la misma unidad. Vivir sin etiquetas, experimentar lo que ocurre sin ponerle nombre ni calificación. Cuando no hay preferencias, la vida fluye sin fricción. Oso. Ejercicio práctico, el testigo neutral. Objetivo, entrenar la mente para dejar de clasificar cada experiencia. Piensa en un evento reciente que catalogaste como negativo. Siéntate en silencio y visualiza ese momento como si fuera una película. Observa los hechos sin narrarlos mentalmente. Pregúntate, ¿qué hay aquí que no había visto por estar juzgando? Permanece observando hasta que la carga emocional se disuelva. Con la práctica, verás que lo que antes parecía un problema, puede revelarse como una bendición encubierta. Vivir en el centro. Oso enseña que vivir en el centro no es ser indiferente, sino estar en una posición tan clara que puedes ver todos los ángulos. Es como estar en la cima de una montaña, desde ahí ves ambos lados del valle, pero no perteneces a ninguno. En ese estado, el péndulo mental deja de oscilar. Y con él, se detiene la agitación emocional. La verdadera libertad no es elegir entre dos caminos, sino ver que no hay caminos que elegir. Oso. Reflexión espiritual. Cuando la mente deja de juzgar, se abre un espacio inmenso de paz. Ya no hay lucha por aferrarte a lo bueno ni miedo a lo malo. Solo hay vida, tal como es. Imagina un lago perfectamente quieto, refleja el cielo, las nubes, las montañas, y no prefiere ninguna de esas imágenes.
Así es la mente unificada, refleja todo, sin aferrarse a nada. Este capítulo nos recuerda que para entrar en la nada, debemos primero dejar atrás la dictadura de los juicios. La vida no es buena ni mala, es. Y eso es suficiente. Oso. Capítulo 3. El silencio como puerta a la verdad. Introducción al capítulo. Vivimos en una época donde el ruido es constante, ruido de las ciudades, de las pantallas, de las redes, pero, sobre todo, ruido mental. Incluso en la más profunda soledad, la mente sigue hablando, recordando, planificando, juzgando. Oso nos advierte, mientras haya ruido interno, la verdad seguirá oculta. El maestro Zen-Sosán lo expresó así: la quietud perfecta es el camino de la no mente. Este capítulo no trata del silencio superficial, sino del silencio vivo, ese que no es ausencia de sonido, sino presencia pura, total, consciente. El ruido invisible. El ruido que más nos perturba no es el que entra por los oídos, sino el que producimos dentro, el diálogo interno, las preocupaciones, las memorias que vuelven una y otra vez. Oso lo describe con claridad. Tu mente es como una emisora que transmite las 24 horas. No puedes escuchar la voz de la vida si no apagas ese aparato. Este ruido crea una barrera entre tú y la realidad. Aunque el silencio externo puede ayudar, el verdadero trabajo es interno, aprender a dejar que la mente repose. El silencio como maestro. Todas las grandes tradiciones espirituales han buscado el silencio como vía de transformación. Jesús se retiraba al desierto para orar y escuchar al Padre. Buda alcanzó la iluminación sentado en silencio bajo el árbol Bodhi. Lao Tse dijo: el que sabe no habla, y el que habla no sabe. En el sufismo, el retiro silencioso, kalpa, es un acto sagrado de apertura del corazón. En el silencio, la verdad no se explica, se revela. 3 niveles de silencio. Silencio exterior, reducir los ruidos del entorno y las distracciones. Silencio mental, soltar los pensamientos innecesarios y las conversaciones internas. Silencio del ser, un estado profundo en el que incluso la idea de estar en silencio desaparece, solo queda conciencia pura. Oso nos dice: no intentes fabricar el silencio. Solo deja de perturbarlo y aparecerá por sí solo. El arte de cultivar el silencio. Menos palabras, más presencia. Habla solo cuando lo que digas pueda mejorar el silencio. Momentos sagrados, dedica al menos unos minutos al día a estar en quietud. Escucha profunda, no solo oigas a otros, escúchalos sin preparar una respuesta en tu mente. Vaciar antes de dormir, antes de ir a la cama, suelta pensamientos pendientes y entra en el descanso desde la calma. Ejercicio práctico 1, el minuto de oro. Detente en medio de cualquier actividad. Cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración. Durante un minuto, no intentes pensar ni dejar de pensar, solo observa. Nota cómo, incluso en ese corto tiempo, algo en ti se aquieta. Ejercicio práctico 2, del sonido al silencio. Siéntate cómodamente y escucha los sonidos a tu alrededor. No los analices ni los juzgues, simplemente obsérvalos. Fija tu atención en los espacios entre sonido y sonido. Permanece ahí, en el intervalo, hasta que tu percepción se funda con el silencio. Beneficios del silencio. Físicos: reduce la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, regula el ritmo cardíaco. Mentales: disminuye la ansiedad, aumenta la concentración, potencia la claridad mental. Espirituales: abre la intuición, profundiza la conexión interior, despierta estados de unidad. Reflexión espiritual. El silencio es el puente entre tú y la verdad. No es algo que se aprende leyendo o escuchando, sino experimentando. Cuando el ruido se disuelve, no es que la verdad aparezca, es que siempre estuvo ahí,
esperando que dejaras espacio para verla. Cuando el silencio te envuelve, la verdad no necesita ser dicha, se convierte en tu ser. Oso. En este capítulo, Oso nos recuerda que la nada no es ausencia, es el silencio que contiene todas las posibilidades, el lienzo donde se pinta la vida. Capítulo 4. Vivir sin aferrarse a nada. Introducción al capítulo. El apego es una de las fuerzas más sutiles y poderosas que gobiernan la vida humana. Nos aferramos a personas, a objetos, a ideas y hasta a nuestras propias heridas. Oso nos recuerda que todo lo que podemos perder nunca ha sido realmente nuestro y que la libertad nace al soltar. Sosán lo dice así: no te aferres a las apariencias y no te aferres a la vacuidad. El desapego del que habla el Zen no es huir del mundo ni rechazarlo, sino estar en él sin encadenar tu corazón a nada. La ilusión de la posesión. Desde pequeños aprendemos a decir mi casa, mi pareja, mi vida. Pero en verdad nada nos pertenece. Todo lo que llega a nosotros es prestado por un tiempo, incluso este cuerpo que habitamos. Aferrarse es vivir con miedo, miedo a perder, miedo a que cambie, miedo a quedarse sin eso que creemos indispensable. Cuanto más te aferras, más débil eres, cuanto más sueltas, más libre te vuelves. Oso. El apego no solo es material, también nos aferramos a opiniones, creencias y roles que pensamos que nos definen. El desapego no es indiferencia. Una confusión frecuente es pensar que desapegarse significa no amar o no cuidar. Oso aclara que el desapego verdadero es amar sin poseer. Es dar espacio al otro para que sea quien es, sin intentar moldearlo según nuestras expectativas. Jesús enseñó lo mismo con otras palabras. No acumuléis tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Mateo 6, 19-20. Aquí, el cielo no es un lugar futuro, sino un estado interno donde nada ni nadie puede arrebatar tu paz. Claves para vivir sin aferrarse. Gratitud constante, ver cada cosa y persona como un regalo temporal. Soltar conscientemente, aprender a dejar ir lo que ya no aporta crecimiento. Vivir en el presente, el apego siempre nace del miedo a un futuro incierto o del apego al pasado. Confiar en el flujo de la vida, lo que es para ti, permanece sin necesidad de retenerlo. Solo las manos vacías pueden recibir el todo. Oso. Ejercicio práctico 1. El ritual del soltar. Elige un objeto, hábito o pensamiento que ya no necesitas. Tenlo físicamente en tus manos o visualízalo con claridad. Respira profundo 3 veces y di, te agradezco y te libero. Si es un objeto, regálalo o entrégalo. Si es una idea, imagina que se disuelve en luz. Ejercicio práctico 2. Amar sin poseer. Piensa en una persona que amas profundamente. Pregúntate, ¿estoy intentando retenerla o controlarla de alguna manera? Cierra los ojos e imagina que le quitas cualquier cadena invisible que la ate a ti. Repite mentalmente, te amo libre, no porque seas mío, sino porque eres tú. El desapego como camino a la nada. Vivir sin aferrarse es soltar las cadenas que atan la mente al mundo de las formas. Esto no significa abandonar todo y vivir sin nada, sino aprender a vivir en plenitud sin depender de nada para sentirnos completos. En la nada, no hay posesión ni pérdida, solo hay un fluir constante. La libertad comienza cuando entiendes que nada es tuyo y, aún así, lo disfrutas todo. Oso. Reflexión espiritual. Imagina tus manos llenas de piedras. Aunque sean hermosas, no puedes recibir nada nuevo mientras las sostienes. El desapego es abrir las manos y confiar en que la vida te dará lo que necesitas en el momento preciso. En este capítulo, Oso nos invita a dejar de vivir con miedo a la pérdida y empezar a vivir con la confianza de quien sabe que nada esencial puede ser arrebatado. Porque en la nada, el alma descansa libre.
Capítulo 5. El aquí y ahora como eternidad. Introducción al capítulo. La mente humana vive atrapada en un espejismo, el tiempo. Se mueve constantemente entre recuerdos del pasado y proyecciones del futuro, olvidando que el único momento que existe realmente es este instante. Oso nos recuerda que la eternidad no es una línea infinita de tiempo, sino la profundidad absoluta del presente. Cézanne lo expresa así. El presente es suficiente, no persigas lo que ya pasó, no persigas lo que aún no llega. Cuando estamos plenamente presentes, el tiempo deja de existir y aparece la eternidad. La trampa del pasado y el futuro. El pasado es memoria, el futuro, imaginación. Ninguno existe más allá de la mente. Sin embargo, es en esos dos lugares irreales donde fabricamos la mayor parte de nuestro sufrimiento. Del pasado, culpas, remordimientos, nostalgias. Del futuro, miedos, ansiedades, expectativas. Oso lo resume en una frase directa. Mientras estés en el tiempo, estarás en la mente. Y la mente nunca conoce la paz. El poder del instante presente. Vivir en el ahora no significa ignorar lo que ocurrió o no planificar lo que viene, sino habitar completamente cada momento con atención total. Caminar, comer, conversar, todo puede ser un acto de meditación si se hace desde la presencia. Jesús también dejó esta enseñanza. El reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. Ese reino no es un lugar al que iremos, sino un estado que se experimenta cuando estamos aquí y ahora. Claves para vivir el presente como eternidad. Anclarte en la respiración es la puerta más directa para volver a la hora. Una cosa a la vez, hacer cada acción con total atención. Observar sin etiquetar, permitir que lo que ocurre sea, sin ponerle nombre o juicio. Aceptar el instante tal cual es, la eternidad se revela en lo que es, no en lo que esperamos que sea. El presente no es un paso hacia la eternidad, es la eternidad misma. Oso. Ejercicio práctico 1. La pausa consciente. Detente en medio de cualquier actividad. Respira profundamente 3 veces. Siente tu cuerpo, pies, manos, latido del corazón. Observa los sonidos, la luz, las sensaciones a tu alrededor. Permanece así por 1 minuto, como si nada más existiera. Ejercicio práctico 2. Comer en presencia total. Escoge una comida sencilla. Antes de comer, obsérvala, colores, aromas, textura. Mastica lentamente, sintiendo cada sabor. No pienses en otra cosa, come como si fuera tu primer y último alimento. Esta práctica lleva la presencia a lo cotidiano y nos recuerda que la eternidad se experimenta en actos simples. El ahora como puerta a la nada. Cuando estás totalmente presente, el yo empieza a disolverse. Ya no hay un observador separado de lo observado, solo hay conciencia. Y en ese estado, lo que llamamos nada se revela como la plenitud absoluta. Oso lo describe así. En el ahora no hay muerte, no hay nacimiento, solo hay vida eterna. Reflexión espiritual. Piensa en las veces que has sentido un momento tan perfecto que parecía detenerse el tiempo, una mirada, un atardecer, un instante de risa pura. Ese sabor de eternidad es lo que Oso nos invita a vivir a cada momento. En el aquí y ahora, desaparecen los miedos, porque el miedo vive siempre en otro tiempo. En el aquí y ahora, la nada deja de ser un concepto para convertirse en una experiencia viva. Solo en el presente puedes encontrarte contigo mismo, porque tú eres el presente. Oso. Reflexión final, vivir la nada, ser el todo. Recapitulación del viaje. En este recorrido hemos atravesado las 5 llaves que Oso, inspirado por los sutras de Cézanne, nos entrega para entrar en la experiencia viva de la nada.
El fin de la lucha interna y la aceptación total, la paz comienza cuando dejamos de pelear con la vida y nos abrimos a lo que es. Más allá del bien y del mal, la mente unificada, la libertad nace cuando soltamos la tiranía de los juicios y vivimos en el centro. El silencio como puerta a la verdad no se piensa, se revela en la quietud profunda. Vivir sin aferrarse a nada, el desapego es amar sin poseer, vivir sin miedo a perder. El aquí y ahora como eternidad, la nada se experimenta solo en la presencia absoluta. La paradoja sagrada. Oso nos ha mostrado que la nada no es un vacío muerto, sino la plenitud más profunda que podemos conocer. Cuando dejamos de definirnos, de aferrarnos, de dividir la realidad, aparece un espacio inmenso y luminoso donde todo encaja y nada sobra. Cuando no eres, Dios es. Oso. En esa nada no hay carencia, porque es el terreno fértil de donde surge todo lo que existe. La práctica de la nada en la vida cotidiana. No necesitas irte a un monasterio para vivir la nada. Puedes practicarla mientras lavas los platos, caminas por la calle o escuchas a alguien hablar. Basta con estar presente. No juzgar. Soltar lo que no necesitas. Poco a poco, verás que el silencio empieza a crecer dentro de ti, incluso en medio del ruido del mundo. Ejercicio integrador, 21 días hacia la nada. Semana 1, practica la respiración de la aceptación, capítulo 1, cada mañana. Semana 2, haz el testigo neutral, capítulo 2, con al menos un evento diario. Semana 3, integra el minuto de oro y el ritual del soltar en tu rutina, capítulos 3 y 4. Todos los días, vive un momento de pausa consciente, capítulo 5. En 21 días, tu mente habrá empezado a soltar capas de ruido y apego, acercándote a la experiencia directa de la nada. Reflexión espiritual final. La nada es el hogar al que siempre hemos pertenecido, pero que olvidamos al identificarnos con pensamientos, roles y posesiones. Este libro es una invitación a regresar, a soltar el peso innecesario y a descubrir que, en el fondo, nunca hemos dejado de ser plenitud. No busques la nada, relájate y ella te encontrará. Oso. Alma luminosa que me escuchas, ahora es tu turno. No dejes que estas palabras se queden en tu mente como simple información. Hoy mismo, elige una de las prácticas que has aprendido aquí y ponla en acción. La verdadera transformación ocurre cuando pasas de entender a vivir, a realizar si no hay resultado. Escribe en los comentarios. ¿Qué enseñanza de este viaje resonó más contigo? ¿Qué práctica vas a comenzar hoy para entrar en la nada? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a Gaia Natura Bienestar Holístico, activa la campanita y comparte este video para que más almas puedan encontrar la paz que nace del silencio y el desapego. Recuerda, la nada no es el final, es el principio de todo.